El Consulado General del Perú en Nueva Jersey y Pensilvania ha programado, en el marco del bicentenario de nuestra independencia, un ciclo de diálogos con distinguidos académicos y personalidades para que expongan sobre los acontecimientos históricos, literatura, ideario y otros temas trascendentales que desembocaron en las gestas de la independencia del Perú entre 1820 y 1824. Comparto los créditos de los conversatorios que se inician el día de hoy con mi colega Diego Arbulú, aquí presente, quien tiene a su cargo la coordinación entre este Consulado General y los distinguidos expositores, así como la secuencia de los temas que se desarrollen. En esta oportunidad tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Charles Walker, quien es profesor principal del Departamento de Historia y director del Hemispheric Institute on the Americas en la Universidad de California, UC Davis, en donde tiene a su cargo la Cátedra en Derechos Humanos Internacionales de la Fundación MacArthur. Su libro, La rebelión de Túpac Amaru, en su edición en inglés, fue seleccionado por el Financial Times como uno de los 9 mejores libros de historia publicados en el 2014. El profesor Walker nos hablará sobre Túpac Amaru y Micaela Bastidas, cuya rebelión cumple hoy, 4 de noviembre, 240 años de haberse producido. Con ustedes, el doctor Charles Walker. Doctor. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al cónsul y al Consulado General de Perú en New Jersey y Pennsylvania, estado donde yo nací. Agradezco mucho sus esfuerzos y esta gran invitación. Hoy estamos el 4 de noviembre, que es el día de comienzo de la rebelión, que ha provocado siempre gran interés en el Perú, y creo que hoy en día, víspera, o sea, frente al bicentenario, hay más interés que nunca, hay mucha discusión, debate. Tengo el honor de haber participado en esta exposición que esta noche se inaugura en Lima, en el lugar de memoria, en LUM, con el apoyo de LUM, el equipo del Ministerio de Cultura, también del Cusco, donde es una muestra que va a estar hasta el 18 de mayo, otra fecha fundamental en la reunión del año que viene, sobre las imágenes y la importancia de Micaela Bastidas y Túpac Amaru. Y contamos con la gran participación de 15 artistas destacados, no solo de Lima, sino de Cusco, de Huánuco y otras zonas de Perú. Creo que va a haber un tour virtual muy pronto, dentro de 2 semanas. Y bueno, poco a poco se van permitiendo gente ir a ver el museo, y estamos con el apoyo del ministerio con la idea de llevar la muestra al Cusco para la segunda mitad del 2021. Entonces, ¿por qué tanto interés en Túpac Amaru y Micaela Bastidas? Creo que incluso estos días con el bicentenario se ha vuelto a hablar mucho sobre ellos. Creo que los debates sobre el proceso de independencia, la ruptura con España, la creación del Perú republicano, tiene que pasar por Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Y es un tema muy, muy, muy complejo. Aquí los historiadores confundimos y, bueno, debatimos entre nos y tal vez confundimos un público interesado, pero no fue un mero primer paso en la independencia. No es una lista donde terminamos con San Martín y Bolívar y, bueno, los montoneros y toda la lucha popular también contra los españoles. Tuvo una visión muy diferente. Hay que recordar que en 1780 es antes de la Revolución Francesa, antes la haitiana, y él más bien, yo propongo que él buscaba pensar en alternativas, combinando cosas como plataformas como la Utopía Andina, viendo a los incas, y diferentes formas de movimientos sociales del siglo XVIII, ¿no? La rebelión es masiva, la más grande en la historia colonial, panamericana, más grande que cualquiera en México. Llega del Cusco, se vincula con los cataristas en lo que hoy es Bolivia, tiene ecos o impacto en Jujuy, Salta, el norte de Chile, Colombia, ¿no? Se habla de 100,000 muertos, una cifra que me pareció exagerado, tomando en cuenta que el virreinato de Perú era ni la 10ª parte de lo que es hoy día, y es una cifra mayor a conflicto
armado interno, pero sí poco a poco me iba dando cuenta con la investigación que esa cifra es muy posible si tomamos en cuenta los años, las enfermedades y las crueldades de ambos bandos al final. Quiero destacar, tal vez para no cansar al público, dos aspectos. Uno, sobre ellos mismos, quiénes eran Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y por qué se expandió tan rápido y por qué perdieron finalmente, y si es que perdieron. Tupac Amaru es un personaje fascinante, me parece un excelente símbolo. Yo no creo que el papel de los historiadores es inventar héroes. Los héroes hay que cuestionar y eso, pero sí es un hombre muy emblemático y es un hombre digno de respeto. Era un curaca, es un representante del mundo indígena con los españoles, con sus mulas, digamos, su capital. Era transportista, mulero, hay varios términos que llevaba productos cusqueños hacia Potosí y más allá Jujuy y Salta. Tenía, cierto, no era un pobre para nada, tenía la distinción del apellido Inca, que le daba por ser curaca y ser de linaje directo, y era un hombre que se movía entre los diferentes mundos coloniales. Se sentía muy a gusto con las clases altas cusqueñas, que era una sociedad bilingüe, quechua y castellano, y él era perfectamente bilingüe, tenía un castellano exquisito, pero a la vez era muy cómodo yendo en sus negocios, acampando, diríamos hoy día, con quechua hablante que hablaba perfectamente, viendo la forma de abusos, las condiciones, los rumores. O sea, tenía contacto entre varios sectores que permite, que tiende a ser el perfil de un gran rebelde o hasta revolucionario. Micaela Bastidas, su esposa, y no soy esmero en presentar este argumento, fue fundamental en la reunión. Ella se encargaba de la logística y los amigos o sea, los colegas que saben de historia militar, un campo que yo no he trabajado mucho, pero aprendí mucho con este proyecto. Ella se encargaba del armamento, la comida, por ejemplo, tenía que haber una cierta cantidad de coca, si no los soldados no se movían y no podían hacer movimientos tan rápidos. Veía espías en el camino, ella seguía, estaba entre Tungazuca, Pampamarca, estos pueblos tan bellos tupamaristas al sur de Cusco, muy preocupada con la llegada de los realistas. O sea, Tupac Amaru, el 4 de hoy día, hace 240 años, capturó a el corregidor, Arriaga. Pocos días después hace un juicio público. La gente no entiende lo que están viendo, todo en quechua, o casi todo parece, y comienza el 10 de noviembre. Él en caballo, saqueando haciendas, quemando, obrajes y castigando a los malos españoles. A los buenos lo dejaba, y es un tema de mucho conflicto. Y él se iba al sur en caballo y Micaela Bastidas en la casa, pero no descansando, esperando, sino viendo la parte fundamental. Esto es, digamos, ellos dos, puede hablar de otros personajes y eso. La gran pregunta es, ¿por qué creció tan rápido y por qué perdieron? Y esto voy a simplificar como cualquier respuesta breve. Estoy muy dispuesto a recibir comentarios, preguntas o críticas. Crecen rápido porque hay un gran malestar. O sea, la gente, los impuestos han ido subiendo, la autonomía que gozaban los indígenas con sus coracas, con su control de recursos locales, están perdiendo. Hay un descontento masivo, no solo entre indígenas, sino entre criollos, mestizos, afroperuanos, que es una población más o menos pequeña en el sur andino, y Tupac Amaru sentía esto, o sea, se nota en su correspondencia, sus juicios anteriores, notaba el gran malestar. Él presentaba de proyecto, y por eso es tan confuso y tan complejo y tan fascinante. Él decía que hacía todo en nombre del rey, que él lo hacía en Madrid, sabían de él y que se había portado mal el corregidor y por eso llegó a colgarlo, a matarlo. Y tiene un discurso muy moderado, pero a la vez, como mencioné, estaba quemando haciendas, saqueando obrajes, que son actos muy, muy radicales. Y creo que él, por ejemplo, hizo casi una campaña política moderna, iba en la plaza de los pueblos
grandes, los pueblos chicos, hablaban quechua, explicaban lo que buscaban, porque no iban a permitir el abuso de las fucacuncas, cuello rojo, quechua para los malos españoles, y crecía mucho, se notaba mucha expectativa. La fecha ideal, esta época de lluvias, ya pronto nos preocuparemos de huaicos de Perú, en los Andes, y la gente, los campesinos, los indígenas tienen más tiempo. Creció rápido, hubo unas alianzas con los cataristas, los movimientos plural en Bolivia, y llegan a expandirse. Bueno, no voy a entrar, no quiero cansar toda la historia militar, pero quiero enfatizar algo muy importante que creo que es fundamental, tal vez el malentendido mayor. Terminan, matan de manera brutal, cruel, a Micaela Bastidas, Tupac Amaru, un hijo y unos 6 personas más, Tomasa Tito Condemaita, otra cacica, que es otro personaje fascinante, el 18 de mayo de 1781. O sea, aquí son 7 meses, básicamente, ¿no? Poco más. Pero, y una muerte que todo peruano sabe, los 4 caballos, la crueldad de ellos. Pero la rebelión sigue una segunda fase, con el hijo de Tupac Amaru Micaela, con un primo de Diego Cristóbal de Tupac Amaru y un pariente de Micaela misma. Y ahí, en esta segunda fase, cuando va al sur, se junta con los cataristas, es una brutalidad, ya no hay neutralidad. O sea, Tupac Amaru en la primera fase entraba un mestizo que tiene una bodega, en un caso que me acuerdo muy bien, él decía, él no tenía que ver con los malos, pero tampoco nosotros. Ya no, uno está con los realistas o está con los tupamaristas. Ya no hay presos. Por eso la cifra de muertos, o sea, los realistas entraban a un pueblo de 500 personas, por ahí soltaban, dejaban libres a algunas mujeres, pero yo decía, la primera fase, presos, la lista. No, ya no hay, mataban a todos. Y para ser justo, los rebeldes comenzaron a matar cualquiera que tenía, que hablaba castellano, que era parte del mundo colonial, digamos, aunque también fue un pobre. Por eso eh, el gran nivel de violencia y la cantidad de muertos. Bueno, la historia misma es otra vez complicada, hay un cese de fuego justo cuando los rebeldes parece que van a tomar el poder, pero ya sufren divisiones internas. Creo que la causa es casi siempre los movimientos políticos, no solo en el campo. Hay sectores como Tupac Amaru mismo, más moderados, querían respetar la iglesia, no querían hacer daño a los mestizos, no querían quemar y saquear, mientras que hay una base indígena que tiene una visión bastante más radical. Y esta división tiene un papel bastante importante con el tiempo. También es cuestión de los meses, y eso siempre en Cusco lo conversamos, ¿no? Noviembre comienza la lluvia normalmente, la tarea baja, pero ya Tupac Amaru mismo, marzo, abril, época de cosecha, es la época de más trabajo individual y comunitario, muchos se van. Así que estos son algunos aspectos de por qué surgió y por qué pierde. Ahora, lo que yo insisto es que tiene un impacto mundial. Podemos hablar de su impacto en Haití, en Uruguay. Con mis alumnos, tanto en el Perú como en Estados Unidos, siempre termino hablando de Tupac Shakur, el rapero, que lleva su nombre y que es justamente el tema de una de las obras en Loom. Y tal vez podemos discutir un poco más cuál es su legado, la memoria y cómo se ha presentado, ese es el tema de Loom, a Tupac Amaru y a Micaela Bastidas. Pero esto es un resumen de algunos aspectos de la rebelión. Lo querido doctor, una pregunta de contexto. ¿Podríamos decir que Tupac Amaru básicamente era un reformista y que cuando tenía una acción, digamos, montonera, los que lo acompañaban en esta acción de rebelión se excedían, podían, digamos, tener una visión más radical, se excedían, como en todas las protestas. Cuando vemos una protesta social, Sí. tenemos que hay algunas personas que exceden los propósitos de la misma Sí. protesta y, claro está, aprovechan
las circunstancias para actos vandálicos. Esto podría Sí, ser más o sí, menos un contexto. de alguna sí, yo creo que sí, es una buena pregunta, es una buena manera de verlo. O sea, dentro de todo hay que, o sea, como usted ha dicho, o sea, Tupac Amaru tiene una visión más moderada, respetaba la iglesia. Él, por ejemplo, hay unas escenas que para mí dan para una obra de teatro. Él tiene preso a algunos españoles locales y son muy amigos de Tupac Amaru, porque él se codeaba con la gente más de la zona, a más gente más culta. Hay uno que era profesor de su hijo y bueno, tenían que hablar, incluso con ellos hablaba de Garcilaso La Vega. Y Micaela Bastidas era más radicalona, decía, no, estos van a ser traidores. Y ella tenía razón. Ellos, en el momento que pueden, se escapan, parece que malogran unos cañones muy rústicos que tenían. Pero definirlo es muy difícil, porque si seguimos su discurso, sí, o sea, él dice, nombre del rey, yo estoy poniendo orden, pero a la vez está liderando o dirigiendo un movimiento que está, como insisto, que matando españoles, quemando haciendas y obrajes. Pero él sin duda tiene una visión multiétnica, quería asegurar el apoyo de los criollos, por ejemplo, muchos de ellos sus amigos, de mucho poder, que veían con mucho, que no les gustaba la idea de quemar propiedades. Y dentro de sus grupos había, sí, más radicales. La iglesia, por ejemplo, es otro tema. Él es muy católico, él y Micaela, van con su sacerdote, respetan todos los ritos y no permite que sus seguidores toquen la iglesia. En la segunda fase sí, comienzan a quemar iglesias, abusar, maltratar, hasta matar a unos sacerdotes, muy pocos, ese tipo de cosas. Son divisiones, pero él sí tiene una visión más moderada, digamos. Claro. En esa segunda fase, ya Tupac Amaru II, Gabriel Condorcanqui, ya no toma parte. Y es su Ya son hijo y sus su primo, sí, sí. descendientes y Y es familiares. otra zona, se van al sur, exactamente, sí, Quizás Diego sí. quiera intervenir y quiera hacerte alguna Sí, pregunta. profesor, y por ejemplo, ¿cuál es el rol de los pares de Tupac Amaru durante la rebelión? Porque, por ejemplo, tenemos pues la figura de Tupac Amaru, ¿no es cierto? Pero Ujú. como contraparte, al menos en este momento, tenemos a Mateo Pumacagua. Sí, Mateo sí, Pumacagua es interesante porque él sufre a lo largo de su vida una transformación que finalmente termina llevándole a participar en las revueltas de inicios del siglo XIX, ya de un carácter pues independentista, ¿no? Entonces, claro. la evolución del personaje, pero entendería que al ser Tupac Amaru una persona que busca modificar el orden social, el orden político del mundo andino, debe haber o debió haber habido en ese momento una gran cantidad de curacas que se opusieron y que de hecho pues Sí, estuvieron con tropas en tierra, digamos, para sí, poder confrontarlo, ¿no? sí, no, muy Apoyando buena, al gobierno colonial. sí, exactamente, no, es una muy buena pregunta, muy importante. Sí, eh, son creo que dos factores ahí, que sí, hay grupo de curacas, sobre todo del Valle Sagrado, Chinchero, como Pumacagua, y la ciudad de Cusco. Por un lado es algo social, se creen superiores. Para ellos Tupac Amaru es un curaca de segundo rango. Algunos se burlan supuestamente, según los trabajos de Donato Amado, un gran historiador cusqueño, decían que él pretendía ser descendiente, no es, cuestionaba su linaje, ¿no? Pero también hay una cuestión política para grupos como ellos, finalmente acomodados, o sea, sufrían las tensiones, pero tenían miedo de un gran levantamiento porque sabían que iba a pagar las consecuencias. Y es verdad, a perder Tupac Amaru, ponen en cuestión la existencia de los mismos curacas, sí, así que no contó con un apoyo masivo. Por eso es falso pensar en la reunión como los españoles, un ejército contra pueblos indígenas, como igual pasa en la época costeña con San Martín, Bolívar, se mezclan, ¿no? Los diferentes grupos bastante. Muy interesante esta visión, mi querido doctor. En realidad, toda esta gesta histórica de nuestra independencia, ahora que cumplimos 200 años, se actualiza. Es un tema de actualización, ¿no es verdad?, de gran interés para nuestras comunidades, sobre todo para estas comunidades de peruanos en el exterior,
que difícilmente a veces tienen algún acceso a hechos históricos narrados por especialistas académicos como usted. Y en este sentido yo lo comprometo para un segundo capítulo. Este segundo capítulo podría retomar quizá esta segunda fase de lo que es el movimiento iniciado por Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, y digamos el papel de Micaela Bastidas, de los hijos de Tupac Amaru, hasta que estos son muertos, ¿no es verdad? Sí. Esta fase, digamos, más dramática, más sangrienta, en donde se va definiendo lo que usted en su libro dice, además, el libro que tengo acá a la mano, y lo puedo mostrar, libro en donde usted dice además que ya comienza un cambio de la relación de España con sus colonias. Y cuando hablamos de colonias, básicamente estamos hablando del virreinato del Perú, que fue el principal virreinato en una época determinada. Entonces, de eso estamos hablando, de un cambio de la relación entre el conquistador y el conquistado, y en donde comienzan a surgir ya ideas de independencia, como las que acaba de mencionar mi colega, Argulud, con algunos movimientos que se dan en 1814, en 1815, en donde Pumacahua es uno de los actores que intervienen, digamos, en las postrimerías de su vida, porque él tiene toda esta inclinación independentista a los 70 años. Entonces, claro, es todo un tema a desarrollar. Yo lo comprometo, mi querido doctor Walker, por una segunda edición de nuestros diálogos, y vamos a coordinar las fechas para una próxima entrevista. Le agradezco muchísimo su participación y bueno, estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación y el gran trabajo que hacen. Muy contento de poder conversar de nuevo. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.